Les cuento que tenemos barricada. Ustedes dirán, pero ¿quién es el loco, el chiflado, la chiflada que acepta una invitación con María Galindo? Miren, dejen de victimizarse ya. Dejen de victimizarse. Estamos en un proceso electoral. Quieren agarrar al país, al Estado entero. Vengan pues a rendir un examen, carajo. Así que bueno, vamos a recordar quiénes son los personajes que vinieron a la barricada. Branko Marinkovic vino a la barricada. Les recomendó venir a la barricada su carísimo asesor argentino que estaba asesorando a Milei. Vino a la barricada de manera muy honesta y muy dura también, y le agradezco porque todavía recuerdo su tierna presencia, Jerko Ilić, candidato a primer plurinominal diputado por Morena. Vino a la barricada la candidata a la primera senaturía por La Paz por el androniquismo, porque ni conozco el nombre de su partido, Susana Bejarano. A esas tres personas les agradezco mucho. Están invitados José Luis Lupo, Samuel Doria Medina, JP Velasco, absolutamente todos, todas y todes. Vino también la Sole. Uy, qué grave, no hemos puesto su nombre. Gracias, Sole. Primera candidata a la senaturía por La Paz por Samuel Doria Medina. Está invitada Tori Vialero, que me está dando largas, pero están todos, todas y todes, no hay todes, todos los candidatos y las candidatas invitadas a venir a una barricada de 2 horas. Conceptual. No me vengan con tucuimas, que no se puede salir vivo. Bueno, agradecemos a nuestro invitado, lo invitamos a pasar. Por favor, ya tiene su tecito, ya tiene preparado su espacio. Es todo un personaje de la política boliviana. Bienvenido, gracias por venir. Félix Pazzi, no, ese es su micrófono. Félix, ¿prefiere que lo tutee o que lo ustee? Tutee, como siempre. ¿Verdad? A mí me nace tutearte porque te conozco hace muchos años. Tu micrófono siempre está abierto. Gracias. El mío también siempre está abierto. O sea que si nos chasqueamos, no es tan grave, ¿no ves? Gracias, María Galindo, gracias. Félix, por favor, si te puedes presentar a la sociedad boliviana, porque siempre puede haber alguien que no te conozca. A ver, mi nombre es Félix Pazzi Paco, soy sociólogo de profesión, trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés como docente titular hace 30 años. Evidentemente he sido el 2006 como ministro de Educación, después fue electo el 2015 como gobernador del Departamento de La Paz, ahora soy presidente nacional de Alianza Popular, evidentemente encabeza el movimiento Tercer Sistema, y en esa condición estamos llevando como candidato a Andrónico Rodríguez y todos sus candidatos, tanto diputados, senadores, estamos en esa competencia y haciendo campaña para que tengamos buenos resultados en las elecciones de este 17 de agosto de este año. Eso es lo que Félix, soy. ¿por qué has aceptado venir a la barricada? Me imagino que a ti también te han dicho no vayas, es legitimar el espacio y demás cosas. En primer lugar, yo he aceptado porque siempre es bastante interesante conversar contigo. Yo creo que hemos tenido varias ¿sí? entrevistas y siempre ha sido interesante. En primer lugar, uno dice de frente y me gusta eso. Evidentemente tienes una posición bien clara, bien definida, pero yo te voy a decir con claridad, esa tu decisión es más profesional que un show, ¿no? Eso siempre he destacado en cualquier lugar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, no me eches flores, igual No, vamos a no, chasquear. Pero de verdad, hay que ir a lo conceptual. Por favor, Félix Pazzi, doctor en Ciencias del Desarrollo, docente emérito. ¿Qué es ser indígena? A ver, en primer lugar, indígena es una pertenencia étnica en principio. La pertenencia étnica se define por la continuidad biológica. Por la continuidad. Continuidad biológica.
Y eso se marca a partir de ciertas, incluso expresiones fisonómicas. ¿Qué es la representación política indígena? No, ahora otra cosa, pero yo digo... Por eso ya has terminado tu definición de qué es ser indígena. Según tú, porque No, pero alguien eso puede definir puede otra haber cosa. varios Ahora, conceptos, ¿qué es la representación política indígena? Porque convendrás conmigo que no es lo mismo ser indígena que ejercer una representación o pretender hacerlo, una representación política indígena. Ahora, en términos de represión política, es una concepción social del mundo a partir de una experiencia de vivencia histórica y ancestral. Te voy a decir, por ejemplo, ¿no? En la práctica económica es una economía no asalariada. Pero, Es una economía familiar, pues, en términos, digamos, políticos. Por ahí tu candidato a presidente se aplaza, claro, ya no es indígena. Puede ser. Porque vive del Estado así. Claro, puede ser, pero por eso, esta pertenencia étnica está difuminado en diferentes clases, en diferentes... Eso es otro, más complejo, ¿no es cierto? Pero, digamos, en representación política es una visión del mundo. Pero esa visión del mundo está reflejada a partir de las características históricas de su vivencia. Y su vivencia en términos económicos es un trabajo no asalariado, es un trabajo más de tipo colectivo, corporativo, en términos de propiedad, por ejemplo. Ahora, Félix, pero a ver, en la política, no nos enredaremos. ¿Cuál es la diferencia entre autonombrarse, autoidentificarse como indígena y pretender la representación indígena? ¿Cuál es la diferencia? Dime tres diferencias. A ver, dos yo te diría, ¿no? A ver, en términos, digamos, de representación política, puede haber una presencia del indígena, presencia en los espacios de poder, presencia. Y presencia es precisamente porque viene de esa característica de pertenencia étnica, presencia. Pero esa presencia puede ser para unos que realmente son consecuencias y tienen concepción clara de esta visión del mundo y pueden proponer cambios normativos en función de esa vivencia, de esa experiencia indígena. Pero muchos no lo hacen y son presencia. Y desde un punto de vista bastante interesante porque incorpora la exclusión. Está ahí. Pero esa presencia que marca ya una propuesta, cambios normativos en función de potenciar las experiencias de esas visiones, convivencias, allá es, ¿no?, emitir una política en función de lo que, digamos, a partir de las vivencias, convivencias, experiencias, que él puede considerar como potenciales. Y particularmente para mí, esas experiencias son bastante potenciales y con posibilidad de universalizar. Ahora, Félix, para mí una caricaturización desde el análisis político, una caricaturización de la invocación, o sea, del llamado a la representación indígena, es decir, mi mamá es de Pollera, que es la frase del famoso Andrónico para decir soy del pueblo. Es decir, a mí me parece que a esta altura, porque no estamos en el 52, ¿no ve? No estamos en el 96, no estamos ni en el 2006. Sí. Tenemos una constitución política del Estado plurinacional. Esa es una simplonería. ¿Cuál sería tu crítica a esa frase del Andrónico Rodríguez y cómo crees tú que eso le cae al público, le cae a esa masa que estaba ahí traída, acarreada en la Plaza Villarruel? A ver, son dos realidades. Una realidad que no se puede ocultar precisamente de origen. El origen, pero María, es como decir a mí que me digan, tú no eres indígena, por decir, pero solo, digamos, tú puedes decir, pero
todos puedan pero yo no verme, puedo- yo no estoy todos diciendo pueden, eso. todos, ¿Cuál es tu análisis pero crítico por eso, de mira, esa por eso frase del dos Andrónico? cosas, no, pero dos cosas, esa es una realidad de Andrónico, que nadie puede quitar ni puede disminuir, aunque él puede negar esa situación, pero lo es. No, pues lo ha afirmado, no lo ha negado. Claro, eso es lo correcto, pero también hay gente que puede negar, ¿no ve? Ahora, ¿Ah? Pero no lo es una caricaturización. Claro, no lo es, porque viene de ahí, no puede ocultar, es así. Ahora, Bueno, te voy a decir ahora, una te voy a cosa. decir ahora, a ver, ahora, el segundo escenario, como cualquier otro, ¿no? En este momento él es político, es senador, por lo tanto, su vivencia, ¿no? Desde que ha asumido, evidentemente ya no es lo mismo que vivía, porque ya está en otro escenario, Pero otro ya campo. estamos hablando de una frase en contexto, proclamación a la presidencia del Estado. Claro, pero Masa juntada, acarreada en la Plaza Villarruel. Mi mamá es de Pollera. ¿Cuál es tu análisis crítico de esa frase? ¿O está bien? Bueno, Ese es el nivel en el que están ustedes bueno, en cuanto a la relación sí, de la representación sí, indígena. él seguramente, evidentemente, en el concepto de heterodefinición, es decir, lo que te definen los otros, Pero a ver, eso es muy importante. ¿Has venido a la barricada o has mandado una muñeca inflable? Vamos a discutir o no. ¿Cuál es tu está bien. visión? ¿Está linda esa frase? No, ¿Está bien? no está, mira, O no, tienes una visión ya no hay necesidad porque a uno la identifica, de simple vista, de dónde viene uno, ¿no? Y la, Está bien esa y la frase. autodefinición, digamos, que ha resaltado, está bien, no hay problema, ¿no? Probablemente, bien, no hay porque problema. en la política, para decir, digamos, quiénes somos hermanos, por decir un ejemplo. Te voy a De decir eso una cosa. Yo he considerarle salido cae. a sondear y hay alguna gente que en el mercado me ha dicho, me cae mal esa frase. Bueno. Porque que la deje tranquila a su mamá. ¿Por qué tiene que justificarse a sí mismo a partir de su madre? Pero bueno, es un debate. Es Para un ti está debate. bien. Son diferentes puntos de ¿Cuál vista. es la siempre va a haber. diferencia? Es que aquí entra digamos, aquí entra el ingrediente principal de la crítica. Desde donde miramos, criticamos, percibimos la presencia o la ausencia indígena. ¿Cuál es la diferencia entre indigenismo e indianismo? Cortito para la gente, porque no te olvides que más que hablar conmigo estamos hablando con la gente. El indianismo es definido de los que postulan y hablan de su vivencia a partir de él mismo, del propio indio. El indigenismo es un postulado teórico e ideológico, ¿no?, que defiende a la indígena sin ser indígena. Eso es en términos conceptuales. Yo tengo otra visión. Bueno. Yo tengo otra visión y te la voy a plantear. Yo creo que el indigenismo se ha constituido en una intermediación del otro, ahí estamos en lo mismo, claro. Es decir, no eres indígena, pero hablas sustituyendo el lugar del otro y romantizando ese lugar. Mientras que el indianismo es la crítica a las estructuras coloniales, racistas, del Estado, sus instituciones, la sociedad y el imaginario social. Entonces, hay una diferencia realmente cualitativa. Es como cuando las mujeres, las mujeres somos no violentas, las mujeres somos buenas, ese es el mujerismo. Pero el feminismo es la crítica a las estructuras patriarcales. Hay una diferencia absolutamente cualitativa. No es simplemente la palabra en primera persona, Félix. No siempre, no siempre, pero digamos en términos políticos y conceptuales, siempre se ha diferenciado ese elemento, ¿no? Porque el indigenismo, tantas posturas, corrientes que existen, también pueden digamos, plantear una crítica a las estructuras, ¿no?, occidentales, fundamentalmente las teorías, ideologías occidentales. Pero por eso, ¿no? Puede ser, también los indigenismos igual, y puede incluso tener mejores elaboraciones teóricas, pero es diferente, digamos, aquel que vive y dice de la vivencia. Eso es una diferencia importante.
Bueno. Ahora, en ese sentido, tampoco, digamos, ha habido una Según frontera, tú, una según tú, frontera, ¿el digamos. andrónico es indigenista o indianista? En términos de postulados teóricos, en este momento el andrónico postula una teoría bastante plural. No, pero Pero escúchame. eso es. Que quiere quedar bien con todos, va de niño bien bonito, ya sabemos. No, pero María en términos Gabriela, no, claro. de autoidentificación indígena, ¿el andrónico es indianista o indigenista No, desde tu análisis? Oye, no te aplaces como analista. Sí, pero el andrónico no postula esas teorías así con claridad. Te No digo. es indianista. No postula. Ni un Él es pelo de más, indianista. él siempre ha postulado algo más plural, digamos, más adecuado a este Más contexto asimilado. moderno, etcétera, y me parece pertinente esa idea, respetar, digamos, lo plural que es la característica de Bolivia Bueno, y adecuar las normas en función que de venga eso. el andrónico Pero a está defender bien, sus posturas, pero pero está claro es su que no es postulado. indianista. Nunca ha dicho soy indianista ni indigenista, nunca lo van a hacer. Otra cosa que tiene una pertenencia Otra étnica, cosa otra es cosa es que está pertenencia, claro, usando su pertenencia étnica como capital político gracias a las revueltas Claro. indianistas de este país. Porque los que tienen pertenencia étnica también tienen diferentes postulados ideológicos. Está usando Por su ejemplo, capital, ¿no ve? su pertenencia étnica como capital por simbólico ejemplo, público. el que se llama, no me acuerdo, el que escribe sobre el ayllo, pero es tan definido procapitalista, por ejemplo, pero es de pertenencia el Untoja. étnica, Untoja, por ejemplo. Pero así son, digamos, los que provienen, pertenencia pero a ver, étnica lo es. Entonces los estamos postulados... hablando del Untoja porque Claro, el Untoja no podría estoy candidatear por eso ni a ser estoy presidente haciendo el de su ejemplo. Entonces, gremio. Andrónico apuesta por esta propuesta más A ver. plural, heterogéneo, ¿no? Algo abrigado que es la ¿Estarías sociedad. de acuerdo en que digamos esto, desde el punto de vista sociológico, Andrónico Rodríguez, desde el punto de vista sociológico, utiliza su condición étnica como capital simbólico político? También lo sí. Perfecto. Pero pasamos a la siguiente cosa. También lo sí. Puede ser muy legítimo. Hay otros que Sí, usan sí, su claro, condición de sí, blanco claro, como capital claro, simbólico. claro, El Tuto Quiroga, por claro, ejemplo. sí, El Samuel de Rey sí, Medina, por y ejemplo. lo es también, digamos, y no si digamos lo tiene y eso permite un contacto Ya. con organizaciones Pero esto es sociales, interesante, etcétera. es decir, lo indígena como capital simbólico. Nada más, no como contenido, no como análisis, no como propuesta. Claro, pero también te voy a decir, mira, te voy a decir, dice. no, es que esa es una parte de la sociedad. Y por eso, digamos, el pluralismo incorpora también a esa parte de la sociedad, por eso Bueno, integral. a ver, está bien, de acuerdo, ¿no? Es decir, No, ve, eso es. Eso es, digamos, la apuesta de él, porque cree que con esa apuesta va a capturar algo, en fin, es su apuesta política. Y parece que la tuya también. Pasaremos a lo siguiente. Me imagino que no será pues, una pregunta incómoda para ti. ¿Cuántos años tienes? Yo 58. 58 años. Eres profesor emérito Sí. de la carrera de sociología, que es un núcleo ideológico importante para la sociedad boliviana, o lo ha sido. Emérito quiere decir ¿cuántos años como profe? No es por años, sino que es por punto acumulado ok. que tiene Pero un muchos docente. años. Ha sido Sí, director también del Instituto de Investigaciones de instituto, de ha sido, Sociología. Ahí ha y soy sido director de posgrado en la Universidad del Siglo XX. muchas etcétera. cosas. Como docente, ¿cuántas tesis has tutelado, tutorizado, porque así se llama, yo no soy culpable de ese término, has acompañado, diríamos en términos menos jerárquicos, de estudiantes, hombres o mujeres, indígenas en tu carrera como docente? Bueno, y te voy a decir, María Gabriela, con toda honestidad, ¿no? Nunca he contabilizado, pero debe ser más de 500. Más de 500 tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y no solo en licenciatura, también a nivel de maestría y doctorado. Tranquilamente. Sí. A ver, entonces, a partir de tu experiencia, ya que hoy no sé cómo le estás dando tanto valor a la experiencia personal, a partir de tu experiencia,
podríamos decir, que yo también tengo mi experiencia para decirlo, podríamos decir que la titulación universitaria en licenciatura, en nivel técnico, en nivel maestría, por parte de una gigante masa, llamemos así, de jóvenes, hombres y mujeres provenientes del universo indígena, se titulan cotidianamente hace décadas. Así es. ¿Se debe eso al masismo o se debe eso a otras luchas previas al masismo? No, otras luchas previas. ¿Alguna vez te Ya. acordarás? Mira, yo te voy a decir una vez, no sé, no me acuerdo, cuando era director de instituto, justamente pero hace años, 2013 me acuerdo, creo, vino una periodista a decirme que era 9 de abril, precisamente una fecha importante, y me pregunta, ¿qué es lo más destacado digamos, de la Revolución del 52? Me dijo. Yo no he dicho que es la reforma agraria, no le dije. Yo le dije lo más importante, educación. Porque si en este momento, si no hubiera ido 52, no hubiera estado entrevistando a mí, yo le dije. Porque le ha dado acceso, digamos, universalización, educación secundaria. Eso está absolutamente consolidado. Consolidado. Bueno, a ver, Y entonces, a partir de ha habido procesos que han ido incorporando y la presencia de los migrantes, digamos, del campo hacia la ciudad, una hacia aspiración una masiva. aceleración, y por lo tanto hoy día la clase media, ¿no? Como se diría, se ha pintado de color moreno. qué bonito. Así Ya, es. entonces, en ese contexto, porque estoy invocando al sociólogo que ha hecho sus aportes sociológicos. En ese contexto, no es racismo interno, contracampaña racista interna, maternalismo ridículo, etcétera, 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 que Susana Bejarano o que, peor, Mariana Prado, de manera constante y recurrente, nos vengan a decir, Andrónico es el primer profesional de su familia. Es como cuando dicen, es mujer pero es inteligente. ¿No? Te están diciendo, como es mujer debería ser sonsa. Pero no, es mujer pero es inteligente, ese no es un halago. Eso es al berrés. Félix, eso no es racismo interno, contra campaña racista interna, esa mirada maternalista sobre la licenciatura del Andrónico. Sí, puede ser, digamos, considerado de esa manera, porque Andrónico con profesión es uno más de tantos que son. Eso no es ningún mérito maravilloso. No es ningún maravilloso de nadie, porque además hoy, ¿qué padre, digamos, no apoya a que sus hijos sean profesionales? Bueno, entonces Todos. voy a ir a esto. Y por ahí, mira, yo si, digamos, las unidades públicas y también las privadas hoy, porque hay privadas de todo costo, ¿no? Las universidades públicas, por ejemplo, expulsan. O sea, no perciben todos, ¿no es cierto? Todos, independientemente de Bueno, clase, después ¿no? vamos a charlar de eso. Y después se va Pero a entonces, todo, a ver, pero a ver, te en ese estoy lavando sentido, las manos, en ese pero sentido, en ese sentido hay tantas profesionales en diferentes Cualquier niveles, kilo. existe, digamos, Cualquier ¿no es kilo. cierto? Entonces, a ver, Félix, ¿cómo es posible? ¿Tú qué papel juegas entonces ahí en esa campaña para no decirles, oigan, dejan de hacer el ridículo? Porque en realidad, si Mariana Prado hace el ridículo solita para ella, es para ella, ¿no? Pero si Mariana Prado o la candidata a la primera senaturía por la paz hace el ridículo, los jala al ridículo a todos, todas, creo que no hay todes, o creo que los hay, pero muy ocultos, los jala a todos ustedes en el ridículo, porque si bien hay una gran masa de profesionales del universo indígena, también hay una, digamos así, una blanquitud clase mediera que no termina de asimilar eso. También así es. Eso no es verdad, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? También tan exitosos, también los que fracasan en el camino, también como cualquiera, cualquier humano. Pero también hay una Sí. blanquitud que no asimila eso. Sí, no asimila algunas, Ahora, sí. entonces,
¿por qué? ¿Qué papel juegas tú en la campaña para que eso pueda suceder de manera recurrente, reiterativa? Porque es que ojalá lo dijeran una vez, metieron la pata, sino que lo han instalado como idea a aplaudir. Sí, la verdad también te voy a decir, porque en una agrupación política, en este caso estoy hablando de Alianza Popular, es bien difícil. Cada uno tiene su visión y hace. Y porque sería muy difícil, digamos, que puedas, digamos, ideologizar así. Además, yo diría, tampoco sería correcto. Hay principios que puedes plantear. Es difícil que puedas ideologizar Claro, así, pero hay claro. una cosa que no es chiste. Yo no entiendo, si es tan difícil ideologizar, que no es marcar una línea. Nosotras, por ejemplo, estamos politizando al conjunto de las mujeres bolivianas hace 30 años y hemos logrado sumar granitos de arena. Así es. Ese es un proceso muy largo. Ese es un proceso muy largo, eso lo entiendo. Ahora, sin embargo, así como en el campo de las mujeres, es muy difícil politizar, pero hay muchísimas, cientos de miles probablemente de mujeres con una claridad, con una elocuencia, sí, con un saber ser, los hay pues del universo indígena. O sea, te buscas gente que no ha entendido el papel del indianismo en la historia de Bolivia, que juega en las altas ligas de tu candidatura. También. Porque una cosa es que sea difícil, pero otra cosa es que a las más chacras, bueno, no me refiero tanto a la Susana, pero a las más chacras, a las que ni siquiera han entendido eso, Yeah, sean las grandes portavoces de la candidatura. es que lo que se ha hecho el esfuerzo, yo creo que por parte del candidato, ¿no?, es incorporar a todo tipo de clases, de pertenencias étnicas, y se ha hecho el esfuerzo y de esa manera lo tenemos, diferentes representaciones en el partido. Ahora, evidentemente se elabora un programa de gobierno que todos debían explicar, hablar, digamos, ¿no? Pero eso es, mira, Galiel. No, ya, bueno. Porque voy a decirles una cosa, si hay algo que en este proceso electoral es pantalla, es el programa de gobierno. Puede ser. La gente no está votando por el programa de gobierno, porque además ni lo van a cumplir ni usted ni nadie. Sí. Es decir, la gente está votando por la persona. Por estos procesos de discusión, de debate, de simpatía, de identificación, etcétera. Sí, también lo sé, digamos, ¿no? Pero también, mira, bueno, también le interesa a la gente, no es, digamos, al 100%, Félix, digamos, que no lo interesa, lo interesa escuchar. ¿Por qué no eres candidato? A nada, porque no eres candidato a nada. Aquí está la lista completa. Sí, yo no soy candidato. No, y además, quiero decirles que es una lista digna de análisis sociológico. Yo les prometo los análisis de las listas, porque las listas son, en todos los casos, unos, no quiero decir el circo, yo amo el circo, no quiero decir mercado porque yo amo el mercado. Todas las listas de todos los partidos son nidos de ratas. Sí. ¿Por qué no estás candidateando? Mira, yo no soy candidato a nada, precisamente mi rol ha sido desde inicio, y había anunciado al público, quiero ser eje articulador, que es más fácil que ser candidato, porque el candidato siempre ya recibe digamos, discusiones, ¿no? Unos pueden estar de acuerdo, otros no, eso es el rol del candidato. Entonces, mi condición, he querido, digamos, articular esta fuerza única, y me permitió, evidentemente, articular, estar presente en todos los departamentos, por lo menos intentar, digamos, unificar diferentes fuerzas del campo, digamos, de izquierda popular que existe. Entonces, le he hecho ese esfuerzo con toda tranquilidad y lo juego el rol de esa manera hasta hoy día. Tranquilísimo. Te diré cuál es mi hipótesis. Sí. Yo creo que tú no eres candidato porque tú has terminado de gastar, terminado de quemar, terminado de anular todas tus legitimidades sociales. ¿Cómo? Después vamos a ir, pero en tu paso como ministro,
en tu paso como gobernador y en tu paso como presidente de tu partido. Es decir, que tú ya no tienes ni un pelo de legitimidad y por eso no eres candidato porque no puedes. No, yo tranquilamente hubiera me inscrito. Puede tener la visión No, porque no puedes desde el punto de vista de la legitimidad, no desde el punto de vista operativo. No, si aquí hay cada candidato que da risa. Yo o sea, te voy a decir, puedes, todo tranquilamente puedo decirte, ¿no? La legitimidad debe ser diverso en la gente. ¿Qué legitimidad crees que tienes? Yo creo que puedo tener en este momento bien, desde mi punto de vista, desde autoanálisis. A ver, una cosa, bien no es una respuesta. ¿Qué legitimidad crees haber preservado? Yo te digo, Félix, te conozco hace muchos años, que creo que has quemado todas tus legitimidades. Eso creo yo. Ahora te vas a enojar, ya no me vas a saludar, no hay problema. Pero si tú me dices bien, no es una respuesta. ¿Qué legitimidad crees que tienes? ¿Crees que has preservado? ¿Crees que todavía tienes? Esa pregunta, ¿sabes? Esa pregunta, ¿no? Hay que consultar a la gente. ¿Qué crees, Félix? Voy a decir, porque me dirán, yo tengo una legitimidad nacional transversal en los sectores populares. Una cosa es, digamos, autocalificaciones, como cada uno puede alabar su pan. Yo creo que tengo toda la aceptación, digamos, del campo popular. En serio te digo. Hasta te voy a decir, han reclamado para que sea yo candidato, todos. Ya, porque para la que han puesto, peor es nada. Para la que han puesto, peor es nada. Después vamos a ir a eso. Bueno, eso es un punto de vista respetable. A ver, Félix, estamos intentando hacer una barricada conceptual para subir un poquitito el nivel del debate. ¿Qué es, según tú, un partido político? Un partido político, desde un punto de vista y también desde el punto de vista conceptual, ¿no? Es una agrupación que postula una concepción social del mundo, una visión ideológica. Los partidos, fundamentalmente, en su esencia, es una organización que postula un deber ser. Eso se llama una visión del mundo, una concepción social del mundo, ¿no? Eso es la que incluso divide unos a otros los partidos. Te voy a decir que esa definición tan general que me das se aplica a una iglesia, se aplica a cualquier religión, se aplica a cualquier colectivo, se aplica a muchos escenarios. Es decir, tú estás dando una definición tan general. ¿Qué es lo particular de un partido político? Por eso yo te digo, es una definición a partir de una social visión del mundo. No, pues Félix, o sea, ¿qué pasa aquí? Ya por me eso voy a yo creer. te digo, por eso entonces, ahora aquí hay un elemento. ¿No? ¿Cuáles son los elementos? Dame 5 elementos. A ver, te propongo así. Dame 5 elementos específicos, conceptuales de un partido para que sea partido. En primer lugar, un partido es aquel que postula una visión social del mundo. Eso comparte con un montón de cosas. Y la que diferencia también con otros. No diferencia, porque comparte. No, a ver, digamos, si uno dice socialista. Una iglesia también postula una visión del mundo. Claro, también. Una religión también postula una visión del mundo. Claro. Hay colectivos que postulan una visión del mundo. Pero la diferencia que no son partidos. entre esas visiones, el mundo religioso va a ser, digamos, va a predicar una dame fe. 5 elementos, una fe. Dame 5 elementos específicos de un partido político. Bueno, te he dicho, ¿no? Uno, fundamentalmente, ya, vamos a los la otros. concepción, ¿no? El segundo puede ser, digamos, una agrupación de interés de estar en el poder. Y todos apuestan por el espacio del poder, ¿no? Unos creen en la transformación, otros pueden ver como un espacio de vida. Y eso vamos a llamar políticos que viven, ¿no? para la política y otros por la política.
ya hay una diferencia interesante ahí, ¿no? Y la mayor parte de los que postulan son los que viven de la política y no para la política. Por eso la ideología es muy importante. Los que tienen claridad ideológica, su concepción, pueden elaborar normas, etcétera, ¿no? Y por eso el tercer elemento es aquel que pretende cambiar estructuras de la sociedad en función de ese pensamiento. Puede ser equivocado, aceptado, todo, pero eso es, ¿no? A ver, bueno, pero y eso es, no sé, después bueno, qué cosa. entonces es complicado, ¿no? Porque No es complicado. podríamos decir, no, a eso me refería. He dicho es complicado para afirmar lo siguiente. ¿Estás de acuerdo que hoy no hay partidos políticos en Bolivia? Hay partidos políticos en este sentido, hay siglas, pero no partidos. Claro, hay definiciones, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, hay partidos construidos en función, ¿no? Para la política, existe, ¿no? Y otros para la política. Pero eso Félix, mira, yo postulo esto y me gustaría que lo comentes. Yo postulo que hay siglas, pero que no hay partidos políticos. Hay siglas, pero no hay partidos políticos. Y estas siglas tienen algunos elementos y simulan, pero no hay partidos políticos y tú tampoco lo tienes. Tú tienes una sigla, no tienes un partido político. Tu concepción sería respetable, pero nosotros, por ejemplo, somos un partido tipo ideológico. El tercer sistema es el partido por tipo favor, ideológico. A ver, mira, Félix, yo quería primero, antes de entrar a esta discusión, quería hacer contigo una discusión que es urgente para la sociedad boliviana. No hay partidos políticos cuando se supone que a los partidos políticos se les atribuye el papel principal de administrar la democracia y por lo tanto la representación política. Por lo tanto, si no hay partidos políticos, es imposible la construcción de la representación política, sino que estamos simulando la construcción de la representación política. Y por eso estas listas son de chiste, son colecciones de grupos de ratas, no solo las tuyas, las de Juan, las de Pedro, las de Perico. Mira, a ver, ¿no? Un partido se construye, por eso he dicho, a partir de un pensamiento. A ver, ¿me vas a decir, Félix, que el MST, el Movimiento Tercer Sistema, es el único partido político en Bolivia? No es, hay varias. ¿Qué otros, por ejemplo, yo creo que deben tener diferentes. Por decirlo. Según tú, el MAS existe, el Movimiento al Socialismo, ¿existe como partido o como sigla? Ha habido. A ver, pregunta, ha existido, de acuerdo. Hoy, ¿el Movimiento al Socialismo existe como sigla o como partido? En este momento, el Movimiento al Socialismo como tal es un proceso de decadencia y un proceso de institucionalización que es una decadencia por solamente han apostado por interpugnas de poder. En este momento ya. Porque ¿La democracia cristiana existe como sigla y no como partido? Nació como partido, con esa creencia. Hoy día ya, digamos, con seguridad existe como sigla, no como partido. Según tú, porque aquí hay una doble moral bien interesante de las izquierdas, aunque bueno, no sé, dices que eres, no eres, vamos a ver. Sí. Tienen capacidad de mirar la viga en el ojo ajeno, pero no la paja que llevan. Mi análisis de la postulación de Samuel Doria Medina es que es una postulación personalista de un empresario que está construyendo un equipo de gerencia empresarial para tomar el Estado. Y no es ideológico, por supuesto, es político, por supuesto, aspira a tomar el Estado para usufructuar del Estado, pero no es un partido político, porque funciona única y exclusivamente a partir del capital del dueño, que es Samuel Doria Medina, es un propietario, y a partir de la figura del propietario. Por lo tanto, es una postulación patronal. Sobre ese análisis, ¿cuál es tu... ¿qué piensas de eso?
No, está bien. ¿Estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Estoy de acuerdo, digamos, porque por ejemplo, aquí hay una diferencia que marca precisamente con la línea, digamos, que apostamos al campo popular. Yo, por ejemplo, creo, digamos, de las constituciones políticas del Estado, esta es lo que tenemos más avanzada. Muchos Pero, no a ver, están no de te acuerdo. saltes, Fernando. Pero, Estamos hablando de estructura. Samuel Doria Medina no tiene partido, ¿de acuerdo? Tiene un partido que se llama UN. No, tiene una empresa que se llama No, Samuel Doria Medina. La forma como maneja, esa es. Pero, mira, pero es un partido. ¿Cómo es posible que yo? A ver, ¿qué partido tiene el Tuto Quiroga? Ahora lo tiene un partido de la alianza conforme con algunos grupos. El FRI, por ejemplo, es un partido que existe y ahí está usando. El FRI es una sigla, pues no es un partido. Es una alianza que hizo. A ver, pero a ver. A ver, Félix, el FRI es una sigla y no es un partido. Frente de la Izquierda Revolucionaria, el Motete Zamora que quería tomar las armas, Sí. el tarijeño. Así es. Ya, Nació así. entonces es una sigla, no es un partido. Ahora, claro, ya ha terminado en un ciclo así y es usado por personas que pretenden un campo ideológico. Ya. El Tuto Quiroga. No, por yo ejemplo. sé, Sí. que Sí. es que para hacerse loco, Sí. este señor, para resbaloso, parece jabón. Ahora, el movimiento Tercer Sistema, según yo, no es un partido. ¿En qué medida? En cuanto que se ha ventilado en estas últimas elecciones como bien ganancial, lo que se pelean dos personas como propiedad privada con tu ex compañera. El movimiento Tercer Sistema existe solo a partir, o sea, tú le has ganado, no sé con qué armas, me imagino que nada legítimas, y por lo tanto el movimiento Tercer Sistema es tu propiedad y gira en torno de tu voluntad personal y arbitraria. No necesariamente. No necesariamente, la respuesta es imperdible, no No necesariamente, claro. pero también. Claro, en función, claro, también porque mira, el partido existe en torno a la ideología elaborado evidentemente por Félix Patxi. Por favor, si no quieres aceptar la ideología, yo te digo, yo te varios. Bueno, yo por no eso, es que no acepto la ideología. Lo que pasa es que cuando la discusión ideológica es encubridora, me mato de risa. No, la verdad, pero para mí por eso el partido es una construcción ideológica. Bueno, el Y MST es tu propiedad. El tercer sistema precisamente nace a partir de ese campo Félix, ideológico. el tercer sistema es tu Apuesta, propiedad. digamos, por el pluralismo. Claro, la ideología es compartida, A ver, igual que Félix, digamos el te marxismo. estoy preguntando otra cosa. Bueno, yo te digo, ¿El tercer sistema es tu propiedad? No, eso, digamos, yo siempre he dicho, la ideología es importante cuando se desancla de la persona. Preguntando si es tu propiedad o no. No Pero es aquí no me es mi dice y tú te has presentado como tal, que eres presidente de la Claro, alianza. claro, pero eso- O sea, este señor tiene la firma, Claro. tiene la firma ante el Tribunal Fálico Electoral, Eso, ante el a ver, órgano fálico claro, electoral. porque él es una institución, la política, donde se renueva, Ya, se ya, elige un cada ratito. 5 años. ¿Es tu propiedad o no es tu Estas cinco- propiedad? No es propiedad. Es una institución que Ya, elige vamos a ir a un eso. cuerpo colegiado que se llama directiva. Sí, se llama directiva. Vamos a ver. Que Félix. y es cambiable Félix. cada 5 años. Listo, así ¿Saben es. cómo es eso? No. Simulación tras simulación tras simulación. Félix, Bueno. pregunta. ¿Cómo es posible? Si esto no fuera tu propiedad y no lo trabajaras como tu propiedad, como se maneja de mí mi propiedad, mi casa, qué sé yo, ¿por qué supuestamente se ha resuelto con tu expareja la controversia expulsándola? No, a ver. Y sin otros mecanismos políticos de resolución de un conflicto de intereses. Era un conflicto de intereses por la propiedad de la sigla. No es más, no era un conflicto, y era un conflicto de intereses gananciales
de pareja, No. propiedad, por la propiedad de la sigla, surgidos a partir de un divorcio. A ver. Es que ¿cómo nos pueden someter No, a no, eso no. a los bolivianos? A ¿Tienes ver, derecho a divorciarte? a ver. Nosotros Sí, celebramos cualquiera, claro. el divorcio, puedes venir a nuestra a fiesta ver. de divorcio, pero no tienes derecho Ahora, a manejar un partido como un bien ganancial. Escúchame. Muy bien, Escúchame ¿cuánto bien. tiempo quieres? Un ratito, Sergio va a un cronometrar. bien claro. A ver, ¿Cuánto primero, tiempo quieres? espera, mira, ¿Cuánto tiempo quieres? Que no voy a decir ni miau. Unos 2 minutos. 2 minutos, Sergio cronometra. A ver, en primer lugar, una directiva se elige un congreso. Y el congreso, los asistentes a un congreso son elegidos por cada departamento, los delegados. Así es el estatuto. Por lo tanto, ella no ha sido elegida como delegada por ningún departamento. Ahora sí, pues, ¿no? Por lo tanto, al Congreso entran solamente los delegados nombrados de cada departamento. Ella, lamentablemente, no ha sido elegido. No siendo elegido, ha traído otros que ni siquiera son militantes inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, porque eso es requisito en el estatuto de 3 años de antigüedad. Ella bien tenía, pero tenía que ser habilitado como delegada y no ha sido. Por lo tanto, evidentemente no entraba al Congreso. Por lo tanto, entonces no ha sido parte del Congreso, por lo tanto, no, el Congreso asistentes han elegido y listo. Entonces no tiene una legitimación activa. Y hoy está expulsada. Claro, después, claro, la decisión en el estatuto, ¿no? Tiene que todos los militantes, ¿no? Adecuarse la conducta conforme a la decisión de lo que dice el estatuto. Claro, evidentemente el Tribunal de Honor tomó el asunto porque empezó a desprestigiar, desconocer a la estructura elegida, etcétera, pero es el fondo. Por eso, en cualquier lugar, digamos, ha hecho un amparo donde han denegado la tutela, precisamente por este elemento de fondo. Entonces, si no es delegada, uno, y siempre habló en nombre de la Dirección Nacional de Mujeres, que no existe en el estatuto. Por lo tanto, ¿no? Son, yo diría, conductas equivocadas por parte de ella como militante, como partido. Es el tema de fondo. Por eso, digamos, en cualquier circunstancia se ha ganado la legitimidad. Entonces, así funciona el partido, porque es una institucionalidad que se rige a partir de sus documentos propios. Y el documento propio se llama Estatuto Orgánico del Partido, que en función de eso... Sumamente nervioso con este tema, porque estás simulando y ensayando, y mientras te explicas, te embarras más. La decisión ha sido autoritaria porque tú eres el dueño. Y tampoco hubiera sido mejor si ella hubiera salido ganando, porque entonces ella se hubiera constituido en la dueña de una cosa que no puede ser un bien ganancial, porque un partido no puede ser un bien ganancial. Y no lo es. Por lo tanto, miren, en Bolivia no hay partidos políticos y estamos simulando la representación política. Es muy grave. Ahora, yo te pregunto. No es muy grave. Pero es una institución, yo te estoy diciendo. Bueno, puede decir, tú puedes ser tú, digamos, ¿no? Pero aquí lo que cantan son los... más de 2 minutos, A, B, C y D. Pregunta, pasaremos a otra cosa. ¿Estás promocionando, impulsando, armando, coadyuvando la candidatura de Andrónico Rodríguez como venganza contra Evo Morales por la humillación tremenda e inolvidable que Evo Morales perpetró contra ti en ese episodio, que no lo voy a reeditar, pero fue alegórico? Creo que todo el país conoce que tú quisiste darle el desenlace de la construcción de los adobes, pero digamos, Evo Morales te humilló, te pateó en el piso prácticamente. ¿Es hoy tu venganza servida en plato frío? No, yo nunca veo de esa manera las cosas. Evidentemente yo vi una fragmentación dentro del campo popular. Ir de esa manera, sin duda, ¿no?, era dejar cama tendido a sectores totalmente opositores y contrarios, digamos, a estos avances populares que han existido.
Por eso la lucha aquí ya era y es ahora creo que O se sea, no es consolida venganza. plurinacional versus república. ¿No es Y venganza? no, de ninguna manera. En esta incertidumbre, ¿no? Alguien tenía que decir, ¿no? Que hay una necesidad unificada. Y en ese momento, Pero el que no ha tenía unificado cierta nada. legitimidad era No ha Andrónico. unificado nada. Tú le has dado tu sigla. Pero, claro, Punto, no ha unificado yo creo nada. que, claro, a las siglas no ha unificado, pero al votante lo concentró. Y lo va a concentrar, aunque te rías. Mira, Yo eso lo está va a por concentrar verse. El Andrónico, 17. desde que ha abierto la boca, Sí. porque le tenían miedo, la oligarquía le tenía miedo al Andrónico. Sí. Pero desde que ha abierto la boca está caída en picada. Pero vaya, vamos avanzando. O sea, no es venganza contra el Evo Morales. Es para, digamos, unificar este sector de campo popular y una situación de incertidumbre. Y ¿No crees? A ver, te voy a preguntar una cosa que es muy jodida, pero que en Bolivia ya ha acontecido. Campo popular, digamos que aceptamos tu definición, la gente de abajo, me gusta a mí decir más. ¿Tú crees que en ese campo popular, Samuel Doria Medina, con Soledad Chapetón, como candidata a primera senadora por el Departamento de La Paz, con Toribio Alero, el propio infeliz, insoportable, agente de la CIA del Tuto Quiroga, el Manfred Reyes Villa, no capturan voto del campo popular? No creo, honestamente. Pues la conciencia. Te voy a decir cultura una cosa étnica, bien triste. Sí, Tienes esa ilusión. sí, lo veremos el 17. Te voy a decir, gente como ustedes ha decepcionado tanto que ha llegado a generar esa indisposición, que es un fenómeno social. Esa indisposición, esa náusea, ese voto castigo, esa rabia. Yo estoy hablando con la gente en la calle, no tendrían las cifras que tienen, es que no subirían del 3%, porque la oligarquía en Bolivia es así chiquitita, y la clase media blanca, supremacista, racista, es pequeña. Sin embargo, están con cifras más altas en las encuestas. Decir, a ver, mi lectura. Llamado comúnmente la derecha, siempre ha tenido un tope de 35 en todas las elecciones. Tope de 35%. Hoy día, los sumados, los tres, son 35%, alrededor de 40%. No es ninguna novedad. Mira, te voy a decir. Entonces, digamos, el sector, digamos, los que ha apoyado desde 2005 hoy, evidentemente ha sido siempre 50, un poco más. Yo Hoy creo, día, más o menos, ganó en siglo XX Banzer, claro, ganó en siglo XX Banzer. Pero, mira, estamos hablando de una coyuntura. Una coyuntura después de la inflación, etcétera. Claro, ¿Ganó en siglo XX Banzer? Claro, ganó. ¿Hay Pero ese también, fenómeno político en Bolivia o no? Existe, pero en tanto no había partidos realmente que representaban a este sector popular en ese tiempo. Hoy día se ha abierto esa posibilidad. La circulación de los partidos. Por era favor, precisamente mira, te lo voy que a decir existe una hoy. cosa. Cuando ganó en siglo XX Banzer, Pero estamos hablando. Domitila Chungara Sí. y el compañero Constantino Lima, que fue la candidatura a la presidencia más importante de mi vida, porque cuando iban a los debates, y yo tenía unos 14 años, me convencían a mí, pero no tenía derecho de votar, ¿no? Y me fascinaban, o sea, su dignidad, su locura de ser candidatos y entrar a esos debates de señores con tanta dignidad que el Andrónico no les llega ni al calcetín. En esas elecciones, con Domitila Chungara de candidata, creo que ella era vicepresidenta y Constantino Lima presidente, ganó Banzer. Sí, pero el contexto político era eso, donde no tenía opción el campo popular para su representación política. Si Domitila Chungara no Ya era opción, claro, yo soy Juan Pérez. Claro, pero no había otra opción que pertenecer a una de esas siglas de proyectos políticos. Ellos fueron, ¿con qué partido fueron? ¿No?
Porque Ellos fueron o con el MITCA claro, o con alguno de pero esos. eso es un proceso de acumulación. Es un María proceso Galeón, de por acumulación. claro. Ya, de acuerdo. Pero A ver. Después, Iremos a eso. en 1970, 80 empezó a trabajarse el Ya. concepto de autogobernarse. Te voy a Y decir el una campo cosa. popular, las organizaciones sociales empezaron a Domitila Chungara lo tenía autogobernarse. clarito en los 80s. Por favor, dirígite. ¿Cuánto tiempo necesitas para eso? Me vas a decir. Dirígite a gente del campo popular que tiene la intención de votar por Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga o Manfred Reyes Villa. ¿Cuánto tiempo necesitas para eso? Lo diré, yo creo que unos 3 minutos o 2. Dale, A 2 ver, minutos. a ver, 2 minutos, dirígite. A ver, Uy, se está a ver, rompiendo a la el blues. población quiero decir lo siguiente, ¿no? Hemos trabajado desde 1970, 80, 90 el concepto de autogobernarnos. Eso es una posición firme que debemos tener. Autogobernarse significa, ¿no?, que nosotros elegimos equivocadamente, acertadamente a nuestros representantes. Y los de la oposición, sea Samuel, sea Tuto, sea Manfred, no les va a dejar a ustedes, ¿no?, a elegirse a ustedes mismos con todas sus equivocaciones, etcétera. Por lo tanto, nos corresponde a todos nosotros, ¿no?, unificar el voto en este momento al mejor posicionado desde el campo popular. Y el mejor posicionado en este momento es Andrónico Rodríguez. Y no podemos nosotros dispersar el voto, por lo tanto yo apelo al voto, a ustedes, a la conciencia, concentrar el voto en torno a Andrónico Rodríguez. Y Andrónico Rodríguez representa el proyecto ideológico de potenciar a ustedes del campo popular en su economía, en su práctica política, en su práctica jurídica. Eso es lo que necesitamos. Cosa que no hemos cumplido, está en la Constitución, pero hay que ahora realmente desmontar el proyecto republicano. Bien. Y dar viabilidad a un Estado fuerte, sostenible, de un Estado plurinacional que acoge a todos, en fin, a todos. Por eso se llama plurinacional. No has entendido nada, porque no has apelado al sentimiento de quien, siendo taxista, siendo vendedora de mercado, siendo ambulante, siendo electricista, capaz está intentando ese voto. Pero ese es ya tu problema. Te voy a decir una cosa, porque te has acomodado, porque te has aburguesado, porque te has vuelto un niño bonito. Pero ¿sabes qué, Félix? Te voy a decir una cosa. Tu propuesta de autogobierno se rompe, se hace trizas con la rata de la Mariana Prado de candidata a vicepresidenta, no solo por su origen de clase. Y no te voy a hablar del feminicidio, porque sé que las vidas y las dignidades de las mujeres para ti no valen nada. Te voy a hablar de 2 políticas que yo le he exigido a Mariana Prado cuando era ministra de Estado, antes de que ella vaya a declarar a favor de Kouchner, porque tenía una interlocución, porque yo estoy obligada a interlocutar con el Estado, por muy anarquista que soy. Primera política. Yo estaba involucrada en la fábrica Punto Blanco, que aún existe. La fábrica Punto Blanco, el dueño la declaró en quiebra sin pagar lo que Mariana Prado llama carga social. ¡Cabrona! Y los trabajadores y las trabajadoras entraron por el techo, los más viejitos, ya jubilados, ya repararon las máquinas y es hoy la única en el país autogestionaria. Tiene una agencia en la avenida Arce y tiene una agencia en la calle Comercio. Sigue, o sea, Ametex ha quebrado y Punto Blanco no. El problema de Punto Blanco, cuando un trabajador, no pagan gerentes, nada, cuando un trabajador se atrasa, se cobran multa y esas multas van a la celebración del Día de la Madre, a la celebración del 1 de mayo. Punto Blanco es la joya más hermosa del movimiento fabril boliviano. Sufren un asedio permanente de la justicia, porque la justicia
no les quiere entregar la propiedad colectiva de su fábrica. Mariana Prado tenía en sus manos la ley de empresas sociales, que quiere decir que cuando una empresa quiebra, porque solo los ricos tienen derecho a quebrar, esa ley preveía que las trabajadoras se hagan cargo de esa empresa y la puedan hacer rendir a cuenta de sus beneficios sociales. Recientemente en Bolivia ha quebrado, ¿qué tal? Te digo que no ha pagado ni un peso. ¿Qué tal no ha pagado beneficios sociales, no ha pagado antigüedad, no ha pagado nada? Ha quebrado Página 7, Garafulic no ha pagado ni los salarios y se ha ido a Miami, ¿dónde mierda se iría? Mariana Prado. Mariana, eres ministra. Entreguen punto blanco a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Sabes qué, María? Eso puede generar una gran susceptibilidad en el empresariado boliviano. Tu candidata a vicepresidenta es una cabrona que no está con el campo popular. Segunda solicitud a Mariana Prado. Todos los ministerios, todas las empresas públicas subcontratan empresas de alto nivel de explotación laboral, de limpieza y de seguridad. A sus amiguitos les dan los contratos. Estas empresas despiden a las mujeres cada 3 meses. Es decir, vuelven a firmar contrato ellas, pero así no hay carga social. Mariana, eso es privatizar parte del Estado. Eso es privatizar parte del Estado, porque es permitir que quienes están más abajo en la escala laboral no accedan a antigüedad, no accedan a seguridad social, no accedan a conquistas internacionales, 8 horas de trabajo, etcétera. Porque además son vigiladas, esas compañeras se las vigila 1 hora o 15 minutos de retraso, un día de haber, es así. Les pagan tarde, malo nunca. Mariana, ¿por qué no hacen esa reforma? ¿No pueden ustedes privatizar parte de los servicios del Estado? El Estado no puede con esa carga social, María. Nosotros estamos haciendo lo que se está haciendo en cualquier Estado moderno del mundo. Y eso es precarizar la mano de obra. Mariana Prado es una cabrona infiltrada de la clase alta al servicio de la oligarquía paceña. Es una hipócrita. Es una hipócrita. Y estos traidores, a quienes no les importa, y miren cómo se ríe el chiste que le estoy contando al Belx. No, pero a ver. Miren cómo se ríe el chiste que le estoy contando. Me hablas de autogobierno con una mujer de esa talla, a otro perro con ese hueso. A ver, entonces ahora lo voy a comentar. ¿Cuánto tiempo quieres? Bueno, dame lo mismo cantidad de minutos que lo usaste. ¿Cuánto he usado yo? 6 minutos. A ver. Una organización política es una institución colegiada, no depende de una persona. Las historias que tú tienes seguramente revisadas, experiencias documentadas seguramente, ¿no? Yo por ejemplo, yo desconozco. Y yo creo, digamos, en esta institución colegiada, y es colegiada una administración pública. Y cuando yo digo que hay que desmontar precisamente estas desigualdades, hay que desmontar. Y Andrónico fue muy claro, ¿no? Por ejemplo, hay que revisar las normas, incluso de, digamos, Ley General del Trabajo y Ley de Funcionario Público. Hay que adecuar a este contexto, donde incluso, como tú dices, esta empresa social, que yo particularmente llamo empresas comunitarias, que es posible y apostamos por esa pluralidad de economía cooperativa, empresa privada, no las empresas familiares, empresas comunitarias, esa diversidad que lo tiene la gente, eso es lo que hay que potenciar eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si las empresas privadas, ¿no?, han quebrado,
con tranquilidad, y también las empresas estatales, ¿no? Realmente que no generan ganancia y, ¿no?, tranquilamente pueden administrar el propio pueblo organizada en empresa colectiva o empresa comunitaria, por ejemplo. Y eso es precisamente, ¿no? Hay que adecuar las normas en función de eso. Porque en este momento el Código de Comercio, por ejemplo, solamente admite, ¿no?, una sociedad anónima y sociedad responsable limitada como empresa privada, pero ahí no entra como las cooperativas como empresas solidarias, ¿no? Pero no hay empresa comunitaria, no hay empresa familiar, no hay asociación, no existe, hay que incorporar. ¿Para qué? Que tengan fines de lucro, igual pueden ganar, y todos los trabajadores que tienen derecho a ganar. Eso es, digamos, ver el pluralismo. Y en la política, el autogobernarse no es una palabra, sino está incluso en la Constitución 3, una democracia representativa, democracia participada, democracia comunitaria. Pero la ley 1096 ha excluido la democracia comunitaria, donde las organizaciones sociales pueden elegirse de manera directa sin mediación de partido, por ejemplo. Eso es precisamente la ideología que nosotros apostamos, y es posible, por ejemplo, ¿no?, abrogar la ley 1096, elaborar otra normativa que dé viabilidad a este campo popular en sus formas, ¿no?, de elección de manera directa. Y en el campo jurídico lo propio. En la Constitución hay dos, o pluralismo jurídico, pero aquí solamente prima la justicia positiva. No se ha cambiado nada. Por lo tanto, hay una tarea, ¿no?, de implementar, desmontar todas estas normas precisamente para adecuar a esta pluralidad del país. Esto es, digamos, lo que entendemos por autogobierno, no solamente con palabras, sino que realmente se cambie institucionalidades, normas, leyes, que se adecue a esta pluralidad, heterogeneidad, ¿no?, que es la característica de Bolivia, ¿no? Zabaleta lo dijo con un concepto bien simple eso: sociedad abigarrada, es lo que tenemos, donde experiencias incluso regionales son de características distintas, por lo tanto hay que adecuar a esas características diversas las normativas. Eso es el rol que ahora nosotros tenemos. Por eso mi persona apoya a Andrónico y ha apostado por eso, incluso sin ser candidato, no por deslegitimidad, sino precisamente mi tarea es precisamente apoyar el cambio de estas normativas. Eso es, María Galindo. ¿Has terminado? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha usado? 4 minutos. Cuando hablas solo cantinfleas, definitivamente cantinfleas, y tengo miedo que la gente nos cambie de dial. Pero paciencia, buen humor y alegría. Creo que no has dicho nada. Existe la ley de empresas sociales, y pudieron haber entregado, ¿qué tal?, a los trabajadores y las trabajadoras, Sí. y punto blanco a los trabajadores y las trabajadoras. Esas son las luchas importantes, las luchas concretas. Esto es puro verborrea. A ver, ¿podrías explicarle? Porque no te voy a preguntar cuáles son las 20 provincias del altiplano. No te voy a preguntar a ti, porque no te voy a ofender. ¿Está bien? Félix, ¿podrías explicarle a Susana Bejarano y a todo nuestro público, no cuáles son las 20 provincias del altiplano, sino algunos de La Paz, las 20 provincias de La Paz, perdón, me corrijo, algunos hitos históricos, remotos y contemporáneos, perpetrados por las provincias del departamento de La Paz, a quienes les debemos el aire que respiramos? ¿Podrías explicar unos cuantos hitos que te vengan a la cabeza? ¿Lo que debemos? No, los hitos históricos que tienes en mente perpetrados por las provincias del departamento de La Paz. Depende qué quisiéramos decir, no sé, no entiendo la pregunta. La verdad, honestamente, no entiendo. Bueno, entonces, bien, yo lo voy a responder a mi momento, pero Sí. entonces, ¿podrías explicar la complejidad de las 20 provincias del departamento de La Paz
a nuestro público? Claro, por ejemplo, la característica de La Paz tiene 3 pisos psicológicos, eso es lo más particular, como otros departamentos también lo tienen. Por ejemplo, el norte de La Paz. Siempre ha hablado, digamos, del proyecto Norte de La Paz. Y todos también escuchamos hoy día la candidatura. Norte de La Paz, con fortalecer, han instalado, digamos, un proyecto de fábrica de azúcar estatal, que eso debía ser, por ejemplo, manejado por la sociedad. Y se ha hablado de producción de caña, etcétera. Ahora, de manera voluntaria están produciendo ya soya, pero es una potencialidad. Toda esta región del norte de La Paz, provincia litoral de Franz Tamayo, ¿no? La Recaja, aunque digamos hay una contaminación minera provocada por las minas de Guanay, Mapire, etcétera, ¿no? Es una contradicción ahí, pero es un proyecto de desarrollo muy potencial ahí. Pero hay también regiones del valle, que tienen otra característica, que tienen otra demanda. ¿Cuál es? El tema de agua, para riego y para producir, que no se ha atendido con proyectos grandes de riego, represas, no se ha atendido, que hay una necesidad. Estamos hablando de Luribay, estamos hablando de, digamos, de Cairoma, todo la valle, digamos. ¿Cuál es un sería proyecto. el núcleo principal de la representación política del Departamento de La Paz? ¿Cómo debería construirse la representación política principal del Departamento de La Paz? Para mí, digamos, hay, por ejemplo, en Departamento de La Paz, como departamento incluso, ¿no? Incluido el Alto, ¿no? Debían tener su democracia comunitaria, elección directa, y lo hacen, ellos conocen por tradición. No tienen ninguna obligación de tener un partido y pese a estar participando en un partido. Y entonces, ¿por Eso qué es le castigan al Departamento de La Paz? Que yo la estimo mucho a la Susana, no es que no la estimo. ¿Por qué castigan ustedes? Castigan. Y quiero aquí hablar de la deuda histórica. Gracias a las provincias del Departamento de La Paz, se realizó el bloqueo de caminos más importante contra Banzer. Gracias a las provincias del Departamento de La Paz, se trasladó toda la sublevación contra Gonzalo Sánchez de Lozada a la ciudad del Alto y se volteó al gobierno de Sánchez de Lozada. Bartolina Sisa nació en el Departamento de La Paz. Túpac Katari nació en el Departamento de La Paz. La lección histórica de la revolución anticolonial anterior a la Revolución Francesa, que fue el cerco a La Paz, fue producida por lo que son hoy las provincias del Departamento de La Paz. O sea, estamos hablando de unos hitos históricos muchísimos. Remedios Loza, que probablemente fue la diputada más importante de la segunda mitad del siglo XX, paceña. Felipe Quispe, paceño. Y así sucesivamente. Es decir, el mundo, el universo, mal llamado indígena, le ha dado a la democracia boliviana mucho. En ese sentido les debemos. En ese sentido les debemos. Yo me lo tomo como una deuda. Bueno, yo me llamaría, ¿no?, hitos históricos. Pero eso es lo que te he pedido. Tú mucho te estás juntando con las Marianas Prados y company, que no has sido capaz de decirme los hitos históricos construidos por las provincias del Departamento de La Paz. Yo te voy a decir una cosa, María Galindo, ¿no? Proyectos políticos es una construcción histórica, evidentemente llevado adelante por el Departamento de La Paz y fundamentalmente sus personajes. A partir de eso se ha construido también proyecto llamado indigenistas, indianistas, etcétera. Para todos que apuestan a eso, por eso es referente, por ejemplo, Bartolina Túpac Katari.
Nadie puede dejar de mencionar Es eso. referente mundial, no es un Claro, referente pero local. no es local, pero la inspiración política es a partir de eso. Bueno, ahora tú No crees, solamente pero ¿y por qué? personas. Porque aquí no es maldad, no es racismo, no es nada. ¿No es? ¿Tú crees que puede entrar a una discusión? Por favor. En Pucarane, en Achacachi, en las universidades indígenas, que hay cualquier cantidad en el Departamento de La Paz, y no las hay por casualidad, las hay porque esa beta histórica está viva. Susana Bejarano a proponer algo, a decirles, voten por mí, yo les voy a representar. Pero, a ver. ¿Qué es la representación política, Félix? Y esto no es enemistad con mira, Susana, es una discusión conceptual. Sí, ¿Qué es la sí, representación sí, política? sí. A ver, María Galindo, ¿no? La expresión de la pluralidad es muy importante. ¿Qué es la representación política? Tan plurales que lo desdibujan todo, tan plurales que hay que poner una Mariana Prado cómplice de un feminicida, tan plurales que lo desdibujan todo. Entonces, ¿en qué momento? Pero vamos a caer en ese sentido ¿Qué es unas la dogmas, representación unas dogmas totalmente ¿Qué es excluyentes, no, totalmente por eso, excluyentes. no, Por eso ¿cómo precisamente pues? la ¿Qué es polarización. la representación política? Nosotros, por ejemplo, yo soy muy creyente que hay que terminar con estas polarizaciones étnicas. Te voy a decir una cosa. Hay que Te voy a terminar decir con una eso. cosa Y la única que manera, me duele y la decirlo. única manera, Que me duele decirlo. Voy a decir una cosa que me duele decirlo. Porque es que la izquierda, o mal llamada izquierda, o como diablos se quieran llamar, el Doria Medina, que está construyendo una propuesta gerencial empresarial para apropiarse del Estado, ha tenido el asesoramiento político, o llámale como quieras, para decir, Soledad Chapetón, legítimamente tiene que ser candidata a primera senadora por el Departamento de La Paz. ¿Está bien? Porque además en nuestro país la representación, que no quieres entrar a esa discusión, la representación es territorial. Yo no estoy de acuerdo con que la representación política sea exclusivamente territorial. Yo planteo 4 o 5 formas diferentes de representación política que deben ser introducidas en el sistema político. No lo voy a exponer ahorita. Pero hoy la representación política es territorial. Así es. Hay circunscripciones para algo. Es territorial. Entonces, ¿en qué estamos? Pero eso es lo que tenemos. Y a partir de Qué eso nos poco adecuamos. Y para esto también, si queremos, también queremos transformar. Para eso se postula para el campo político. Y nosotros, ¿no? Te voy a Pues, mostrar, mira. Yo por lo menos creo en la transformación. Yo Y apuesto. Creo, y yo no solo apuesto, yo la estoy realizando desde abajo también, y desde fuera del Yo Estado. también apuesto y estoy trabajando en ese sentido. Bueno, Por eso no digamos, yo estoy digamos, es un sigla, es un proyecto político A ver. encabezado evidentemente ideológicamente por Félix Pazzi, me has dicho dueño, etcétera, pero este es el proyecto. mira, ¿No? Félix, Es como dice- iremos a la parte es como final. dice, digamos, ¿no? El marxismo se ha creado a partir de Marx, por eso el marxismo. Se habla hoy día de pazismo, puede haber de pazismo, ¿por qué? No es por una creencia personal, sino es por un proyecto político planteado. Bueno. Eso es Mira, actual. no vas a Tanto- comparar a... Mira, en Bolivia hay androniquismo, evismo, samuelismo, tutismo, porque son unas taras masculinistas no creo que es por de ahí. apropiarse No creo de que- la política. No tiene nada que ver con la gigante teoría Claro. construida por Marx, que te plantea una serie de Claro. categorías que no pasan por la subjetividad de él. Cuando eres marxista no le pones una urna a Marx. Estás usando la lucha de clases, estás usando la categoría de clase, estás usando la categoría de los medios de producción, bueno, ¿para qué te voy a decir aquí? Y yo también estoy usando categorías, todo. Ya, bueno, Pero podemos vamos. leer textos y A ver. comparable, una crítica al liberalismo, crítica al socialismo, es una teoría construida. A ver, y Félix, que hemos vayamos llamado sistema a la comunal. parte final, vayamos a la parte final. Sistema comunal, por eso podríamos decir, es un proyecto ideológico, ¿no? Equiparable con estos proyectos ideológicos antiliberales. ¿Cuál era tu discrepancia con García Linera?
Yo no tengo, mira, Ya no te acuerdas. una cosa son personas y otra cosa son proyectos políticos. Dejaremos eso. Félix, podríamos decir que tu sustento mayor, tu prestigio mayor, tu cuna política es la carrera de sociología de la UMSA. La carrera de sociología, podríamos decir, como digamos, yo soy docente, evidentemente me realizo como docente, y también hay que aceptar mi estrategia de vida más sostenible. ¿Te has sentido bien en la UMSA? Sí, me he sentido bien. Como Bueno. docente, y he aportado como director en diferentes instancias, etcétera, y cumplí con mi rol, digamos, de docente, y publicaba a través de la UMSA muchos Definitivamente, textos, muchos. ¿sí? Eso, digamos, influyó a muchas generaciones de, digamos, de profesionales que están ahí. Y eso entonces, es mi rol. ¿por qué, siendo la UMSA, tu cuna, la has traicionado? Y te voy a demostrar cómo. Estoy en mi mano con la ley Avelino Ciñani. Elizardo Pérez, o creo que solo se llama Avelino Sí, Ciñani. el nombre. Esto fue gestado, o sea, un corresponsable directo. Esta ley puede ser muy debatible, tiene muchos problemas, muchos. Por ti, cuando voy a terminar de formular mi pregunta. Por ti, cuando eras ministro de Educación. Y hablo de traición a la UMSA, voy a ir al capítulo, sección 5, evaluación y acreditación universitaria. Escuchen esto, porque esta fue la gran privatización de la educación llamada superior. Inciso 3. Se crea la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior Universitaria. Será de carácter descentralizada, conformado por un directorio y un equipo técnico especializado. Su funcionamiento y financiamiento será reglamentado por decreto supremo. Sí. Se le ha quitado al CV, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el derecho de acreditar a las universidades privadas. Eso ha sido motivo para una amplia privatización de la educación universitaria en Bolivia, para generar un muy amplio campo de corrupción, para bajar el nivel académico boliviano, porque las universidades privadas son un desastre, y para que hoy, que antes el título en provisión nacional lo entregaba la universidad pública, que ha sido la conquista del proletariado del siglo XX más importante de la sociedad boliviana. Y yo todos los días, no todos los días hago radios documentales con ellos y ellas, lidio con estudiantes que han pagado 5.000 bolivianos, 10.000, 15.000, a michicarreras de mierda de universidades privadas. Sí. Traidor, No, a ver, totalmente traidor. Traicionó la universidad pública, avaló la privatización de la educación superior, María contribuyó a bajar el nivel académico y le quitó a la universidad pública el derecho de otorgación del título en provisión nacional. ¿Cómo es que has hecho esa mierda? ¿Cómo es que has hecho esa mierda? Te contesto, está bien tu criterio, ¿no? En primer lugar, está bien mi criterio, claro que está bien. A ver, la acusación por desconocimiento de vos. Yo no he promulgado esa ley, ni es lo que he proyectado, ni es. Y de paso tengo un libro escrito que se llama Ley de Avelino Ciñani, ¿no? Miseria de la Ley de Avelino Ciñani en su fase de implementación. Tengo un libro escrito donde deslinda la responsabilidad de esto, porque el primer congreso fue totalmente distinto y revolucionario. Yo estuve en el primer congreso sí. en la calle, Sí. porque este cabrón no nos dio acreditación a nosotras, No, pero sí tenía acreditación pero, la policía pero, boliviana, claro. sí tenía acreditación y todo estaba cocinado. El primer congreso de la educación boliviana para esta ley estaba cocinada, pero y no nos y él, diste espacio, y el Congreso aprobó otro contenido Tú que eres esta. antidemocrático. No, yo no tuve el derecho claro. democrático de participar
en el primer congreso de la educación pero boliviana. eso Más había una ciencia, comisión. mira, voy a decir una cosa. Pero yo te voy a decir, pero esa ley no Ya, me pregunta, esa ley tranquilamente esto, ya. aceptaba, digamos, la Acepto que autonomía, tú, que no. la autonomía de Tú la universidad. has- No hace parte de esta ley, por ejemplo. Ya, No lo bueno, es. esto yo no lo sabía, así que retiro esto. Mi libro tendrías que leer porque deslindo. O sea, porque este deslindo. artículo no te corresponde. Todo, Ya. toda la Entonces ley. le vamos toda a la dar, ley. le vamos a Porque dar la es- responsabilidad a de la los que privatización de la educación superior boliviana al Giovanni Samanamut, su yuncu del Álvaro García Linera. Porque esto es lo peor que ha sucedido para la educación superior boliviana. ¿Cuáles son tus objeciones con con la existencia de esto? ¿Ustedes van a anular esta instancia? ¿Van a devolver al CV? Pero cuando, digamos, cuando Dime nosotros qué van a hacer con planteamos, eso. totalmente era la universidad es autónoma. Afirmaba la Constitución y afirmaba la ley. Ahora, la regulación para universidades privadas que han implementado es posterior. ¿Con qué normas la han hecho? Pues digamos, la publicación ha sido promulgada el 2010, si no me equivoco. Yo soy ministro 2006. Tardaron en publicar y en esa publicación crearon una comisión de diputados donde ya han modificado totalmente el proyecto inicial de la ley. Nosotros apostábamos, por ejemplo, en la transformación de secundaria, de especialización en diferentes disciplinas ya profesionales y no se implementó y han incorporado eso en un proyecto, digamos, proyecto productivo, con eso han solucionado. Pero era la especialidad, por ejemplo. Bien, Y bueno, respetaba bien, quitamos totalmente eso, la está educación bien. superior. Ustedes van a tomar algo si es que no van a llegar a ninguna parte. Cuando me hablan de educación, yo diría, el proyecto inicial de transformación educativa sigue siendo, ¿no?, necesidad. Pero el Congreso de la Educación que llevaste tú no fue revolucionario. No fue revolucionario. Llevaste un congreso, llevaste un congreso cocinado. Cocinado. Claro, evidentemente se ha trabajado con una comisión, ha trabajado ese proyecto, evidentemente dirigido por mí. Bueno, Pero eso, evidentemente, ha tenido muchos rechazos, precisamente porque, por ejemplo, el sector del magisterio no aceptaba una transformación de educación ya profesionalizada desde a los bachilleres, nunca han aceptado. A ver. Precisamente por su escalafón, etcétera, tenían un miedo de la incorporación. Ellos han dicho, esto implicaba incorporación de profesionales libres, porque evidentemente no había profesiones especialistas de mecánica, en área de servicios, no había. ¿No? Y luego se había propuesto a los profesores, ¿no?, transformar la normal para ese tipo de formación, porque solamente teniendo jóvenes ya preparados en temprana edad, su profesionalidad, para después continuar su licenciatura, etcétera, pero teníamos un ser humano totalmente especializado en diferentes rubros. Bueno. Por ejemplo, eso que jamás se dio absolutamente nada de eso. No se ha dado. Bueno, vamos a la pregunta final. A ver, Félix, tú has dicho muy bien que ustedes están siendo parte o están sentados o algo así de una acumulación política de muy largo aliento, que no es solamente tributaria de lo que fue el proceso mal llamado de cambio de Evo Morales, sino tiene sus raíces mucho más atrás, ¿verdad? Así es. Un proceso de acumulación que podríamos llamarle indianista, de muy largo aliento. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a digerir el llevar esa acumulación tan importante a una derrota tan grave, histórica? Porque ojalá fuera una derrota de ustedes. Si fuera una derrota de ustedes, a mí me importa 3 corchos. Esa derrota tan grande de esa acumulación en las próximas elecciones con un candidato tan desideologizado, tan liwi diríamos, una candidatura, una propuesta tan carente de todo, porque no tiene ni ajayu. ¿Cómo vas a digerir eso? Bueno, yo soy fuertemente
creyente, por eso he apostado a este proyecto de, digamos, de continuidad de esa larga lucha, que no podía terminar, culminar ese ciclo. Y aposté tenía dos destinos: terminar el ciclo o esforzarse en su capacidad de renovación. Yo aposté por la renovación. Y en esta coyuntura, el Andrónico podía conjuncionar esa renovación. Y a partir de eso se construye una entidad colectiva de gobierno y asambleístas, etcétera. Y es posible, digamos, trabajar estos temas que muy brevemente he planteado de transformaciones estructurales en la visión de pluralidad, es posible. Es cierto, 20 años había una disponibilidad colectiva, había condición social para hacerlo, pero no lo hicieron. Lamentablemente es mi crítica, ¿no?, al gobierno conducido por Evo Morales, y peor lo arruinó Luis Arce Catacora. Es cierto, y eso desgastó totalmente este ciclo, ¿no?, de acumulación, es cierto, pero yo lo veo ahora como una oportunidad precisamente para renovar y para poder implementar, por lo menos luchar para eso. Yo digo, ojalá la gente se dé cuenta de esto y nuevamente remonte para dar continuidad a este proyecto de renovación. Ojalá la gente se dé Sí, cuenta. sí. Y si no se dan cuenta, ¿qué opas? Te voy a decir una cosa yo. Te voy a decir una cosa yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo veo yo esta derrota? ¿Sabes cómo la veo yo? Porque es una derrota jodida, a la cual tú estás conduciendo, porque eres parte conductora. Los próximos jóvenes, los y les, que se suscriban, que se condicionen, que se consideren indianistas, van a tener que vomitar sobre ustedes, van a tener que rebelarse contra ustedes para autoafirmar esperanza. Tal es el nivel de decadencia que están ofreciendo a las fuerzas populares. Yo te voy a decir una cosa al respecto, ¿no? Una cosa es la realidad, y la realidad va a existir independientemente de los partidos, independientemente incluso de las elecciones. Es una realidad plural, heterogénea, eso no vamos a cambiar. ¿Qué corresponde? Pensar, digamos, de manera hegemónica un pensamiento no corresponde a Bolivia. Pero pensar, digamos, potenciar esta pluralidad, sí es posible hacerlo. Pueden, digamos, desencantarse la población. Yo no creo en hegemonías. Pero por eso pero otros están planteando, digamos, hegemonías de achicar el Estado, liberalismo, etcétera. Eso no va a funcionar porque la realidad es distinta. Eso no va a funcionar porque vamos a estar en la calle ahora, peleando. Claro, porque por esa realidad puede resultar que en la calle peleando. Pero si realmente este proyecto... Porque ustedes no nos van a servir para nada. Nosotros, por ejemplo, tenemos ustedes no nos van a servir claridad para implementar ese proyecto plural, una claridad. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer desde el legislativo y desde el ejecutivo. Mira, y si tú pones en la contracampaña frente a ese proyecto plural, y es otro asunto. No me vengas con chantajes. ¿Ah? La vida de las mujeres se respeta y sí. Mariana Prado es una socapadora de feminicidas. Pero aquí te voy a ir con otra cosa que es muy importante. Pueden decir que me he inventado, que no, esconder la movilidad. Mariana Prado es una cínica. La movilidad que ha estado usando, por lo menos hasta ayer, hasta antes de mi denuncia, Mariana Prado, no es propiedad del municipio de Sicacica, es propiedad del ex alcalde de Sicacica, cuesta $86,000. El ex alcalde de Sicacica, porque no es que no te estaba atendiendo, estaba buscando, yo tengo todas las pruebas aquí en mi mano. El ex alcalde de Sicacica está en este momento en la cárcel de San Pedro, ha sido enviado el 15 de junio, por malversación, entre otras cosas, del presupuesto de salud. Entonces,
quiero que, no sé, porque el cinismo existe, quiero que te dirijas a la gente de Sica Sica y le expliques esa barbaridad. A ver, en primer lugar, ¿no? Si es un vehículo oficial, No es oficial. del momento, por lo tanto, no, No es es un oficial, delito. es su propiedad. Ahora, si es propiedad, a nosotros, a mí, no tengo por qué controlar lo que movilidad usa, prestado, comprado, etc. Eso es responsabilidad de cada uno. Y mucho peor, digamos, no podemos hacer si no es, digamos, un bien público. ¿Qué atribución podemos tener? ¿Qué le dices entonces a la gente de Sica Sica? Seguramente. Ni siquiera no sabes decir, oigan, discúlpenme. No, la verdad, no, yo no puedo decir. ¿De dónde va a tener el pero alcalde de Sica Sica un Nissan que cuesta $86,000, por favor? corresponde a los sicasiqueños, ¿no? Precisamente investigar esa situación, porque ellos conocen en su municipio. Bueno, Y no, yo no puedo, digamos, ¿no? Hablar cosa que no desconozco. habías aprendido a lavarte las manos de todo. No, yo no puedo, porque acusar es bien fácil. No, pero si yo tengo las pruebas. Pero está bien, pero no es un bien público. Tengo- Si a mí me dices, digamos, esto es un bien público, ver. yo te diría, mañana mismo. ¿De ¿dónde dónde estudiaré? puede tener el alcalde de Sica Sica una movilidad de $86,000, Eso, modelo 2026? Precisamente eso corresponde a los sicasiqueños averiguar qué Bueno, pasó. es ¿Qué mandarles pasó? a la No mierda. lo sé. Bueno, no lo mira, sé. mira, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber venido. Nunca sé si es mi última barricada, porque con este ritmo y esta intensidad de confrontación, muchas no quieren. Muchísimas gracias por haber venido, Félix. No sé si quieres decir algo para No, la despedir. verdad, lo único que ¿Cómo te quiero has decir- sentido? No, yo tranquilo, feliz, porque yo te voy a decir, porque yo tengo una claridad de lo que es posible implementar, transformar, desmontar el proyecto republicano, implementar operativamente ahora sí el Estado plurinacional que está en la Constitución. Ahora sí. Y eso es lo que quisiéramos hacerlo, esa oportunidad he visto y el Andrónico representa esa oportunidad, por más que sea criticado, porque así es la política, no es taza de leche, la política tiene aceptación y críticas. Las, digamos, frentes políticos que no están van a dar duro, eso es normal en la política, pero yo quiero apelar nuevamente a la conciencia étnica, a la conciencia de clase, a la conciencia cultural, etcétera. Que vos no tienes, que vos no tienes, no podemos que vos no permitir, tienes. no podemos permitir ni dejar cama tendida el retorno de la derecha que están apostando el proyecto republicano que es racismo, que es exclusión, etcétera. No podemos permitir eso. Por lo tanto, Andrónico representa, y a todos los que están todavía indecisos, que son 35%, concentremos voto para Andrónico y así, ¿no? Ustedes nuevamente van a tener la posibilidad de autogobernarnos y autogobernarse. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Gracias. Muchas gracias por haber venido, Gracias, Félix. María.